Buenas tardes. Hoy continuaré hablando del tema del último video, los salarios de los obispos y sacerdotes. En el último video me detuve a hablar un poquito de algunas declaraciones que hizo Monseñor Sergio Buenanueva, ¿no?, de la diócesis de San Francisco, Córdoba. Y por momentos parecía que quizás yo estaba un poquito, ¿cómo diría?, que cuando me refería a lo que decía Monseñor, yo decía, por ejemplo, mirá lo que dice Monseñor, ¿no? Entonces, sí, lo que dice es lo que dice, pero no tengo ánimo de, digamos, criticar, de molestar a nadie, ¿no? Simplemente quiero, digamos, decir, mencionar lo que opinan un obispo o más obispos. Y bueno, luego va a ser mi comentario modesto, ¿no?, de simple católico que quiere un mundo mejor, una iglesia mejor, ¿sí?, y que me puedo equivocar, pero trato, cuando hablo de un tema, cuando opino, de estar seguro de lo que digo, ¿sí? Y si me ocupo de estos temas es porque tengo fe en la Iglesia Católica, tengo mucha fe. Y creo en las energías, en la capacidad, en los talentos que tiene mucha gente, ¿no? Muchos clérigos, obispos, sacerdotes, laicos. Y entonces sueño con una iglesia católica que aproveche sus potencialidades, ¿no?, que las trabaje y que aflore, ¿no?, de su interior toda esa potencialidad, se convierte en un acto de apostolado, acto de difusión de doctrina católica, de evangelización, ¿sí?, de transformar a la niñez y a la juventud con estas maravillosas enseñanzas evangélicas y del catecismo y la sagrada teología, y transmitirle a la juventud, ¿sí?, la inmensa riqueza de la historia de la Iglesia Católica para aprender. Y conocer las enseñanzas de los santos padres de la Iglesia, que son fascinantes, y no es aburrido para nada, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces la idea sería comentar y, digamos, leer lo que pueda servir a la gente, ¿no?, que quizás no se les ocurre leer estos artículos, hacer un modesto comentario y sugerir, ¿no? Sugerir, por ejemplo, yo, luego de hablar todo esto, de los problemas que tiene la Iglesia Católica, trato de sugerir, y he sugerido en un video especialmente, o más de uno, cuántos cambios que pueden hacerse en las parroquias, por ejemplo. Porque el obispo tiene que tener un salario, ¿no es cierto?, igual que los sacerdotes y todos los clérigos.
Y ese clérigo debe ser pagado por la comunidad cristiana, como mismo lo declara, lo dicen los obispos de la conferencia episcopal en su página de internet. El salario de los sacerdotes debe ser pagado por cada comunidad. Lo que ocurre es que en los hechos muchas veces no concuerda lo que piensan los clérigos con lo que se hace en la realidad, ¿no es cierto? Y eso es lo que quisiéramos cambiar, que quisiéramos que haya una perfecta coherencia, ¿no es cierto? Y porque a veces algunos clérigos dicen, aceptan que hay un error, pero después como que vuelven a querer continuar haciendo el error, cometiendo ese error. Y no entiendo, me cuesta entenderlo, pero por supuesto que en la iglesia se fueron dando cambios muy buenos, muchísimos cambios en la historia, que hay muchos errores que quedaron atrás, muchísimos errores de la Iglesia Católica, grandes errores. Y por más que nos parezca que a veces un obispo, un sacerdote puede equivocarse, no. Todo esto pienso que estamos en una especie de dinámica de mejoramiento, ¿no? de todas las cuestiones eclesiásticas. Así que no te sorprendas si ves que insisto yo con temas de lo que dice un cura o un obispo, porque esto yo creo que se va a modificar y con tu oración, con la mía, con la de todo el mundo, que se interese por un mundo mejor. Bueno, seguro que todo va a ir mejorando, pero con certeza, ¿sí? Aquí tengo una nota que dice: en Argentina a la iglesia no la sostiene el Estado, la sostenemos vos y yo. Esto lo declaró Buenanueva, ¿no? Y lo de Monseñor. Para Monseñor es importante tanto para hablar del sostenimiento de la iglesia como de la relación iglesia y Estado. Dicen que eso, acá habla de un error que no conviene meter a todos en la misma bolsa, ¿no? Lo que ocurre también es que dice que en Argentina, como dije recién, para hablar del sostenimiento de la iglesia como de la relación iglesia y Estado, ya que en la Argentina no hay unión iglesia y Estado, no hay, dice acá. Bueno, justamente dice que no hay unión iglesia y Estado, no te expliqué bien, pero se refiere a que todo lo que estamos charlando, él quiere, digamos, dar un argumento a favor de la separación de iglesia y Estado, que está en la práctica, dice, que se está dando. No hay unión iglesia y Estado. Y en los hechos parece que sí que hay. Porque luego, inmediatamente el párrafo siguiente, dice nuestro querido Monseñor Sergio Buenanueva: los constituyentes de 1853 eludieron dos extremos. Uno es que el Estado confesional católico, es decir, un Estado que se define como católico, y propugna una religión católica como religión oficial del país. O sea, una propuesta sería entonces que una religión católica considerada religión oficial del país. Y dice que esto no existe en Argentina. No. Y después dice, pero tampoco el otro extremo, que es el rechazo total de la religión, en una forma de laicismo extremo, o peor aún, de ateísmo. Bueno, acá Monseñor Buenanueva se va al otro extremo y parecería un poco de exageración decir que, entonces, al decir que lo contrario de una iglesia oficial se convierte en un laicismo extremo, ¿no? Por eso, o sea, que es una república laica, pero entonces que el laicismo es un peligro. Y habla de un laicismo extremo. No hay.
el laicismo extremo. O somos laicos o no lo somos. Pero a la vez, yo también he pensado una vez que el laicismo, el que sea un Estado laico, podría, digamos, podría conllevar el peligro de que el país se descristianice. Es totalmente errado pensar así. Yo me equivoqué, digo, yo estaba completamente equivocado porque en realidad el Estado laico es un Estado en el cual la Iglesia no recibe ni un centavo de los gobiernos, ni privilegio, porque no necesita ni un privilegio, tiene todo lo que necesita para desarrollarse. Y porque los privilegios son justamente el problema de la Iglesia Católica, no son una solución de nada. Entonces, el Estado laico es a favor de la Iglesia también, muy a favor de la Iglesia, pero digamos que es un elemento básico, totalmente básico, el Estado laico para que la Iglesia no se contamine, ¿sí?, con dinero del Estado. Y entonces, Monseñor Nueva dice que Argentina, los constituyentes, eligieron una cuestión intermedia, dice acá. Eligió una cuestión intermedia. El conjunto, ¿no?, de constituyentes, el 53. Pero claro, tal vez por ese pensamiento que tiene Monseñor Nueva, cuestión intermedia, es que decidieron escribir el artículo 2 de la Constitución, que es un artículo que tiene a ver: el Estado federal sostiene el culto católico apostólico romano. 9 palabras, si no me equivoco, son 9 palabras, que no te dicen nada en cierta manera. Si te fijas, no dicen nada. Pero veamos, además, tenés dos opciones: o sostiene el culto católico apostólico romano, el culto católico apostólico romano, el gobierno federal, y entonces, es decir, que se obliga a practicar el culto católico, lo cual está mal. No podemos considerar, por un decreto, que sean católicos, ¿no es cierto?, conseguir que sean católicos, porque hay presidentes que se declaran católicos y son de los peores que hay en el mundo hoy en día, en algunos países, importantes países. Por otra parte, si interpretamos el sostenimiento de la Iglesia Católica, ¿no?, del culto, con aportes económicos, entonces estamos contraviniendo la misma ley evangélica también. Estamos colocando la Constitución por encima del Evangelio, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, sagrada. Entonces, no podemos cambiar el Evangelio. Y esos beneficios son muchos en Argentina, son muchísimos, ¿sabes? Y bueno, también son incontables en Europa, en Argentina, en Europa, en muchos países del mundo. Y esos estragos, han hecho estragos en el culto católico, en todo el culto católico, en la enseñanza católica, escuelas primarias, secundarias, universitarias, en todos los ámbitos educativos, donde llegaron los subsidios, hizo estragos. Yo te pido que lo estudies, porque te puede pasar sorprendente lo que te digo. Lo cual es que, a la vista de tantos dramas que tiene la Iglesia Católica hoy en día, falta de vocaciones, que se cierran seminarios, ¿sabes lo que significa? Durante muchos siglos creo que no hubo seminarios que se cerraban. No creo que haya una época en la historia que se cerraban tantos seminarios, en que faltaban tantas vocaciones, en que se vendían templos, pero de a cientos. En total han sido miles de templos que se han vendido, juntando templos, monasterios, inclusive conventos. En España, estaba leyendo, me parece que una vez por mes se cierra un convento o un monasterio. Entonces, y inmediatamente de decirte lo que te dije, quiero comentarte que la solución está en la parroquia también, en gran medida en la parroquia católica. Porque la parroquia católica, como te dije, no está rindiendo como debe rendir.
y no rinde porque no está organizada como debiera. Yo hubiera querido sacar una cuenta matemática, ¿no? Para hablarte, no la hice, ¿no? Pero así mentalmente podemos calcular. Supongamos que una parroquia de un barrio de la capital federal, de las tantas, ¿no? Que abarca cada parroquia tiene una jurisdicción, ¿cierto? De tantas manzanas, por ejemplo, ¿sí? Varía un poco, ¿no? Entre una y otra. Pero son muchos miles de personas las que viven en ese barrio, ¿no? En el radio de la parroquia, cada parroquia. Entonces, si vos tenés de tantos miles de personas, tantos miles de fieles católicos que viven en ese barrio, y de los cuales, ponerle que 200 personas, 300 participan en la parroquia tal, entonces, y cada uno aporta, supongamos, en promedio, supongamos que los 200 fieles aportan en promedio, ¿no? 2.000 pesos por mes, que no es casi nada, ¿cierto? Suman 400.000 pesos, ¿sí? Si aportan de promedio 3.000 pesos, promedio digo, uno puede poner 10 pesos, otro puede poner 6.000, ¿cierto? Bueno, serían 600.000 pesos mensuales. Y con eso ya hay dinero para mantener la parroquia. En Argentina, digo. Porque en Argentina nos manejamos con números muy chiquitos con respecto a otras potencias desarrolladas, ¿no? Nosotros pudimos ser una potencia ahora, pero como país, pero no lo somos porque no hemos aprovechado casi nada las inmensas riquezas que tenemos. Riquezas naturales, talentos personales. Y entonces, si la parroquia, como te dije, 200 personas, supongamos que la parroquia trabaja bien y a 3.000 pesos cada persona que aporta, serían 600.000 pesos. Creo que no me voy equivocando. Si son 300 personas, 100 personas más, que no debe sorprender porque es posible que la parroquia tenga 900 fieles que van a las misas, suponer que tenga 3 misas el domingo, 4 misas, y el sábado a la noche que tenga también 1 o 2 misas, y en la semana la gente a misa también, y entonces perfectamente la parroquia puede atender a 900 personas, no a 300 personas, dije, ¿no? No es para nada mucho. De hecho, había mucha más gente que iba a misa hace unas décadas. Entonces, depende. ¿Qué te quiero decir con estos números? Que depende de cómo se trabaja en la parroquia, cómo se saca provecho. No hay ningún óbice actualmente para que la parroquia no produzca. Si querés llamarlo producir limosnas, ¿no? Y contribuciones, porque las contribuciones vienen cuando se trabaja bien, ¿no es cierto? Y cuando se trabaja duro, y cuando se reza bien, y cuando están bien organizados, hay coordinación, hay un buen conocimiento de los roles de los varones, de las mujeres, según las edades, ¿sí? Y bueno, una parroquia ya en sí misma puede estar muy bien organizada, y si otras parroquias están bien organizadas en sí mismas, bueno, ya se conforma otra organización a nivel de diocesano. En una diócesis puede haber decenas de parroquias, ¿no es cierto? Y muchas más en una provincia entera, y muchas más en la nación. Y bueno, se pueden hacer campañas apostólicas, que prácticamente no existen las campañas apostólicas en estos años, en estos tiempos. Una campaña extraordinaria apostólica que yo leí de lo que sucedió en Nicaragua con ocasión de la campaña que hicieron para conseguir que el aborto terapéutico sea también no considerado legal, ¿sí? Y o sea que absolutamente ningún caso de aborto permitido en Nicaragua, y hay penas de cárcel para los abortos. Entonces, bueno,
ese país nunca pasó nada, al contrario, a los primeros meses después de que se consiguió que promulguen la ley con suficiente, con mayoría, con buena mayoría de votos en las cámaras legislativas, bueno, disminuyeron las muertes maternas, aunque parezca mentira. Y por supuesto que el bien mayor extraordinario es que vos vas a saber que en ese país no matan a ningún niño de manera legal. No hay un médico que de manera legal va a tener permitido matar a un niño en el seno materno. Por eso, cuando hablamos de la iglesia, no tenemos que decir, lo que pasa es que necesitamos del Estado porque hay parroquias que por esto, parroquias por lo... No, tenemos un potencial que es infinito, los católicos. Por suerte, Monseñor Buenanueva dijo que sobre el argumento histórico de los tiempos de Rivadavia, donde hubo una gran expropiación, aparentemente, según algunos, de la iglesia, Monseñor Buenanueva dice, es muy discutible. Es decir, es mentira, es mentira. Y está perfecto, olvidemos, tenemos que olvidar, pero de una manera total y absoluta, lo de Rivadavia. Por favor, si no va a estar toda la vida discutiendo sobre temas que no tienen sentido. Lo mismo que el artículo 2 de la Constitución. Ese artículo es perjudicial, es muy perjudicial para la Iglesia y para el Estado. Y trajo muchísimos problemas, muchísimos problemas. Porque digamos, sepamos también, no seamos ingenuos, que todos los artículos fueron minuciosamente observados por los católicos, los miembros de la jerarquía católica también en el 53. Eso, la Iglesia Católica estuvo totalmente dedicada también a ver todo lo que pasaba con la Constitución argentina. En todos esos grandes acontecimientos de la Revolución de Mayo y la independencia y la declaración y la Constitución y la promulgación de la Constitución Nacional, todo estaba controlado, todo se hablaba con los políticos. Lo que ocurre es que siempre estuvo ese hablar estilo cabildero, ¿no es cierto? A ver qué conseguimos, porque lamentablemente parecía que era así, ¿eh? Que no nos cobren impuestos, que vos fíjate, en Chile, ya lo dije 2 o 3 veces, en la República de Chile, hace pocos años, ¿no? Comenzaron a hablar de reformar la Constitución. Y entonces, rápido de reflejo, disculpame que parece grosero lo que te digo, los católicos y otras denominaciones religiosas se presentaron a unos representantes ante los constituyentes de Chile para decirles, miren, queremos hablarles de que queremos tener libertad religiosa. En nombre de la libertad religiosa, acuérdate que se han pedido muchos favores que no tenemos que pedir a la Iglesia. Estamos equivocando el concepto de libertad religiosa de los católicos, muchos católicos. Entonces, entre otras cosas, decían que no nos cobren impuestos, lo dijeron en algún momento, ¿sí? Que subvenciona a la Iglesia con la excepción de impuestos, de cobrar impuestos.
Y acá justamente Monseñor Buenanueva, que humildemente me parece que, a ver, no entiendo, le diría a Monseñor Buenanueva, me parece que no se entiende. Acá dice, con respecto al financiamiento de la Iglesia por parte del Estado, resaltó Monseñor Buenanueva, el artículo 2 de la Constitución, que el artículo 2 de la Constitución señala que el Estado Nacional sostiene el culto católico, pero que los constitucionalistas discuten, y los dejamos que lo discutan, el alcance del verbo sostener. Dicen algunos que solo un aporte económico y otros no, que es favorecer un poco más la religión. No entendí mucho, pero ya te das cuenta más o menos de lo que te quiere decir. Además afirmó que lo importante es que las distintas reformas a la Constitución, hasta la última del 1994, reconocen el derecho humano a la libertad religiosa. Es decir, como que el artículo 2 se refiere a la libertad religiosa. De cierta manera, ¿no? Este artículo que estoy leyendo dice, en Argentina a la Iglesia no la sostiene el Estado, la sostenemos vos y yo, y es la página de radiomaria.org.ar. Y sigue diciendo Monseñor Buenanueva, la laicidad significa, esto lo decía Juan Pablo II, que el Estado es neutral en materia religiosa. No puede imponer una religión, ni la religión servirse del Estado. ¿Está bien? Para imponer sus puntos de vista a toda la sociedad. Pero sí que el Estado favorece que todas las religiones presentes en una sociedad puedan contribuir al bien común. El Estado favorece que las religiones puedan contribuir al bien común. Ya contribuyen mucho siendo simplemente religiosos, enseñando bien el catecismo, enseñando bien la teología en los seminarios, enseñando bien la teología en las universidades, donde van los laicos, formando católicos íntegros, ¿no? Con parroquias llenas de gente, de vida. Pero no, acá dice, el Estado favorece que todas las religiones presentes en una sociedad, todas las religiones, judíos, maometanos, evangélicos, las miles de confesiones evangélicas que existen, etc., pueden contribuir al bien común. Por lo tanto, el Estado también puede disponer del dinero que le damos los ciudadanos, no, con nuestros impuestos, dice, para hacer algunos aportes a las distintas obras que tienen las religiones. Bueno, quizás se refiere a la obra en sí misma de la educación, del trabajo parroquial o de cada templo, ¿no? Evangélico, judío, etc. Entonces dice, hacer algunos aportes a las obras que tienen. Bueno, tal vez, no sé, obras que hacen las religiones. Pero ahí está el tema junto de que parece que no solamente muchos obispos quieren juntar a la Iglesia con el Estado. Y muchas veces cuando en los concordatos o los acuerdos que hace una parroquia con el municipio a que pertenece la parroquia en España, que se hicieron cientos y miles, bueno, entonces un acuerdo de colaboración religiosa se hace entre la alcaldía o el municipio y la parroquia tal o la parroquia cual, o el obispado tal. Bueno, el acuerdo, ¿cómo es? El acuerdo de colaboración significa simplemente, ha significado millones de veces, que es colaboración de dinero del Estado para la Iglesia.
Y se puede, digo, démonos cuenta, por favor, pido humildemente, pensemos, ¿no? Pensemos, preguntémonos si no se puede corromper la Iglesia Católica con el dinero del Estado. Y también si no se corrompió en muchas ocasiones. Y se podría estar corrompiendo en muchos lugares. Modestamente, por favor. Y continuamos en una nueva diciendo que este modo de aporte del Estado Nacional a la Iglesia Católica tiene que ser reformado y modernizado. Y que en la Iglesia estamos hablando del tema. Esto se debe a que es verdad lo que dicen algunos, que tiene rasgos de no ser totalmente justo. No, no es justo, no es justo. Y no es justo. Por eso, dice Monseñor, desde la democracia, sobre todo las provincias y municipios, también aportan a otras iglesias y a otros cultos, y así debe ser. O sea, primero había dicho en otro lugar que a la Iglesia Católica también le dan privilegios las provincias, los municipios y el mismo Estado Nacional, además de no cobro de impuestos y además de los salarios de los obispos, ¿no? Que, digo, sí, ya hemos hablado del salario de los obispos, pero digo, el conjunto es demasiado. No porque tenga que ser menos la cantidad de privilegios, sino porque, además de ser injustos, son muchos, es mucho dinero y de muchas maneras. Yo creo que los obispos tienen que comprender, van a comprender, porque, no sé, simplemente creo, ¿entiendes? Creo, estoy seguro. Pero claro, sería bueno que todos los argentinos comprendamos que el artículo 2 no tiene sentido, que es un problema constitucional y un problema religioso también. Por eso decía a mí, se me ocurrió decir a mí que debemos hacer, mientras no se reforme la Constitución, porque Monseñor Bonameda decía, mientras no se reforme la Constitución, tenemos derecho a pedir, ¿no? que sostenga la Iglesia Católica. Me parece que tenemos que darnos cuenta de que fue más que un error aceptar dinero de la Iglesia Católica del Estado. Y como sabemos que no va a ser de un día para el otro, que van a reformar la Constitución y que van a sacar el artículo 2, que lo van a derogar, bueno, mientras tanto podríamos considerarlo derogado. Tiene que haber un acuerdo tácito en toda la nación, basado en la justicia evangélica, que está por sobre la ley civil. Bueno, pues que no tiene sentido. El artículo 2 no tiene ningún sentido. Es un problema. Entonces dejamos de pensar en el artículo 2 y dejamos de tener grandes problemas. Entonces acá, claro, además de decir que las provincias, los municipios, tendrían que ayudar también a otras confesiones religiosas, bueno, pues, pero también tiene que ayudar a otras religiones. Argentina tiene más de 6.000 religiones actualmente, confesiones religiosas. Sería una cantidad inmensa que además sabemos que no le hace bien, ¿no es cierto? No hace bien a las religiones el dinero del Estado. En otro artículo, Monseñor justamente de Buena Nueva, porque hablo muchas veces Monseñor Buena Nueva, pero muchas, y en distintos lugares, ¿no? En distintos periódicos y publicaciones. Y en uno de ellos, una de esas declaraciones decía: el Estado debe apoyar a todas las religiones, no solo a la católica. Por eso quiero pedir humildemente a todos los obispos que
recapaciten, ¿no? Si es que tienen que recapacitar, no me puedo equivocar, no soy nadie para decir lo que tienen que hacer. Lo que sí les pido es que consideren atentamente, ¿no? Porque de esto depende mucho progreso en Argentina, tanto del Estado como de la religión. Respecto a lo que decía Monseñor Buenanueva acá en este artículo, ¿no? Digamos, ya toda la religión, no solo la católica, hay opiniones de lectores. Y un lector dice: el Estado no debe apoyar a ninguna religión, se refiere, ¿no? Que se la rebusquen como hacemos todos. Bueno, acá dice manga de no una palabra mala. Sino que se dediquen a otra cosa. Cada día están más gordos. No, y me equivoqué, ese no le van a leer. Bueno, y hay uno que dice muy caraduras estos tipos. Disculpame que no tengo otra manera de seleccionarlos porque los argentinos somos un poquito así. Y este no puedo terminar de leerlo. Que somos vagos, mantenidos y algo más. Que los banquen sus seguidores. Y después dice irónicamente, ¿no? Y si prueban a trabajar, no, nosotros trabajamos. Simplemente tenemos que considerar que tenemos que reflexionar mucho acerca de cómo venimos actuando. Nada más, no exageremos, le diría yo a los lectores que opinan. Y que traten de ser un poquito más moderados, que se moderen. Cuando se refieren, porque muchos no puedo leer, muchos comentarios no se pueden leer de tan agresivos que son. Allá cada uno con sus creencias, que se banquen solos, cada uno y por su cuenta, que alguien me explique por qué una parte de los impuestos que pago va a parar a esos tipos, dice, a estos señores obispos y señores párrocos, ¿no? Se refiere. El que quiera cura que se lo pague. Es así de corta. Se puede creer en lo que se les antoje, pero de ahí a que el Estado tiene que aportar a los delirios místicos hay una distancia. Creo que es necesario la desconexión del Estado con respecto a cualquier religión. Separación del Estado y la Iglesia ya. Acá hay un señor que se modera para hablar, ¿no? Con todo respeto que merece su investidura, el Estado no debe apoyar a ninguna religión, y principalmente a la católica, que no para de mostrarle a la comunidad de todo el mundo, y en especial a sus seguidores, las escandalosas falencias, y entre paréntesis dice, y soy delicado en el comentario, a la que sus mensajeros someten a otros y a propios en sus aberrantes costumbres. Bueno, acá exageró, ¿no? Me gustaría separar a la institución de los hombres corruptos, pero desde que encontraron un manual del encubrimiento en Boston, me es imposible. Bueno, el hombre se refiere probablemente, yo traté de averiguar qué es esto, pero no pude. En Boston hubo problemas de abusos, ¿no? De clérigo, no, abusos con niños, creo, jóvenes, no sé exactamente, o dentro de la iglesia, no sé, pero dice, desde que encontraron ese manual me es imposible, dice, bueno, pero bueno, no pareció tan moderado, pero bueno.
Esto por ahora, ¿no? De los comentarios. Además, bueno, yo había pensado leerte un audio de Monseñor Nueva en Radio María también, en una noticia de Radio María, que él presentó un audio, ¿no? Envió un audio en lugar de una entrevista, que muchas veces hacen por radio, mandó un audio explicando, ¿no?, sobre el tema ese de los sueldos. Bueno, por allá dice que no es un sueldo, sino que es un aporte, ¿no? Que dice que los ciudadanos tenemos derecho a saber en qué gasta el Estado la plata que le damos a través de nuestros impuestos. Por eso se refiere a que en la Cámara de Diputados solicitaron al jefe de gabinete de ese entonces que explique cuál es el presupuesto que se le da, cuál es la cantidad de dinero que se le da a la Iglesia Católica para pagar los salarios, ¿no? Entonces dice que sí, pero parecería que habla como si se pusiera del otro lado, ¿no?, del lado de los que reclaman, porque dice, los ciudadanos tenemos el derecho a saber en qué gasta el Estado la plata que le damos a través de nuestros impuestos. Entonces sí, me parece raro. Los diputados suelen tener que habla de los diputados que debían saberlo. Entonces dice, la pregunta es legítima, ¿no?, de preguntarle cuánto dinero se les paga a ellos. Entonces dice, el Estado administra el dinero que le damos de nuestro bolsillo. Los católicos pagamos impuestos. Pero esto justamente es lo que dicen lo que se reclaman. ¿Sí? Y él dice que también saca dinero de su bolsillo para pagar. Bueno. Y después dice, es bueno que sepamos cuánto destina nuestro Estado a nuestra Iglesia. Bueno, también lo que pregunta la gente. No sé por qué Monseñor se pone en el lugar de la gente, cuando la gente está preguntándole a los obispos. ¿Sí? Dice, es bueno, repito, que sepamos cuánto destina nuestro Estado a nuestra Iglesia, porque recordemos que el artículo 2 de la Constitución Nacional sostiene, hasta tanto le hagan una reforma, que el Estado Nacional aporta, sostiene al culto católico, a la Iglesia. Y los constitucionalistas normalmente entienden que tiene que ver con un aporte económico. O sea, primero se pone del lado de los reclamos, parecería. Es bueno que sepamos cuánto destina nuestro Estado a nuestra Iglesia. Y después dice que el artículo 2 le da derecho a recibir una ayuda económica. Ahora vos podés preguntarte, ¿qué ayuda económica? Porque se da un montón de ayuda económica actualmente. Entonces, si está bien que den ayuda económica, ¿por qué nos pide que sigamos así? Pagando los salarios a los obispos. Y todos los beneficios que la Iglesia Católica recibe, ¿no? Que lo siga recibiendo. Y por ahí después dice, ¿no?, a la Iglesia Católica de Argentina la sostenemos los católicos, es decir, que los católicos, domingo a domingo, en las colectas y por distintas actividades, nos metemos la mano en el bolsillo y somos nosotros los que sostenemos la obra evangelizadora de la Iglesia. Bueno, sí, justamente los que piden, los que reclaman son los que dicen esto. Ahora, otra vez Monseñor dice que los obispos, ¿no?, él y los obispos, bueno, sacan plata de sus bolsillos. Bueno, no parece muy congruente, ¿sí? Modestamente. Y dice, también pagamos nuestros impuestos, y esos impuestos vuelven a nosotros. Acá se refiere a los obispos, sacerdotes, ¿no?, escuelas católicas, los subsidios, como que está todo bien. Digo yo, porque dice, vuelve a nosotros, la Iglesia está de acuerdo con que le den subsidios a miles y muchísimos miles de pesos, ¿no?, a las escuelas también. Y entonces dice acá, vuelvo al tema.
también pagamos nuestros impuestos y esos impuestos vuelven a nosotros, entre otras cosas, a través de lo que el Estado, a través de lo que el Estado le da a la Iglesia Católica. Es decir, bueno, nosotros, porque el Estado le da a la Iglesia Católica, entonces por medio de la Iglesia Católica vuelve a nosotros. Así lo entiendo, me parece, según Monseñor Villanueva. Y eso desde hace algunas décadas, sobre todo durante la época de la recuperación de la democracia, aportan también a los otros cultos, o sea, desde hace varias décadas, también aportan a los otros cultos, y dice, y está muy bien que así ocurra, está muy bien. Y otra vez vuelve a decir en otro lugar de su audio, esto no es un privilegio de la Iglesia Católica, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Y para eso nos damos el Estado. Y para eso le damos al Estado nuestros aportes. Para que los devuelva a lo que los ciudadanos consideramos importante y necesario para nuestras vidas. Puede ser una peña ciclística, pero puede ser también una actividad religiosa de nuestros cultos que tienen que subsidiar, según él. Y entonces dice, un dato curioso y humorístico, dice, yo que tengo tanta presencia en las redes, hoy, porque esto tiene fecha del año 2017, si no me equivoco, ¿sabes? Lo tenía por acá, a ver. No quiero equivocarme mucho, a veces me equivoco, pero creo que no cometo grandes errores. Ojalá que no parezca así. Esto es del año 2017, a ver. Un segundo. Un segundo, Acá está. No, 2018, ahí está. 16 de marzo de 2018, ¿sí? Ese día, parecería que ese mismo día, Monseñor envió el audio. ¿Sí? Y entonces dice también, continúo con lo que dice el audio, como decía, un dato curioso y humorístico, alguien le escribió y le dice, obispo, estoy organizando la fiesta de San Patricio, ¿por qué no me da parte de su dinero para sostener esta actividad? Usted que recibió esta plata por nada. Un poco humorístico e irónico, dice Villanueva. Pero bueno, estas son las situaciones que se generan. Y después sigue. Por eso vale la pena aclarar que lo que recibimos los obispos no es un sueldo. Pero lo reciben ellos a nombre de ellos en su cuenta. Y muchos lo consideran sueldo, modestamente. Ojalá que me equivoque. No tiene razón de ser. No se hacen ninguna de las deducciones y aportes que se hacen en los sueldos normales. Tampoco pagamos ganancias porque no es un sueldo. Bueno, pero justamente le pido a los obispos que me tengan paciencia, a todo el mundo que me escucha, porque también leí en un comentario periodístico que además de cobrar un sueldo, no pagan impuestos a las ganancias por ese sueldo, como no pagaban los jueces y como mucha gente que cobraba ese dinero pagaba. Y además dice, no hacen ningún aporte, es decir, para la jubilación o la social. ¿Pero por qué también? Porque el obispo jubilado, por así decir, jubilado, no me gusta llamarlo así, jubilado, no tendría que haber obispos jubilados, me parece a mí. El obispo que se jubilado a los 75 años, creo que es, entonces pasa a recibir, en lugar del 80% del salario de un juez, al 70%. Sigue recibiendo dinero, seguía recibiendo dinero del Estado, y buena cantidad, muy buena. Y en ese caso, entonces, ¿cómo sería con el obispo jubilado que quizás deja de vivir en la diócesis? Que eso también lo aporta al obispado, digo, con eso, o será que ellos lo usaban para ellos mismos. Era un buen dinero, creo. O sea, pero bueno, no quiero meterme a juzgar nada, simplemente digo, comento lo que dice Monseñor Villanueva.
Bueno, me parece que voy a tener que dejar aquí. O no, bueno, no, seguimos unos minutos más. Bueno, como decía, continúa hablando, funciona el audio, y dice que, bueno, que habla de su diócesis, que tiene 5 empleados y que el sueldo que hace algunas ayudas. Bueno, y dice, este sistema debería cambiar. Después de dar varias opiniones a favor, ¿no? Defendiendo del tema, este tema debe cambiar. O sea, vemos, ¿viste? Ya como que Monseñor se da cuenta de que debe cambiar el sistema. Y cuando yo te dije de la pensión del 70% del salario de jueces o del 80% del salario de los jueces como salario, bueno, partamos de la base, antes de decir todos estos razonamientos, estos argumentos que yo te estoy dando, hay que saber que un obispo no puede no vivir de la comunidad cristiana a la que pertenece. Es una, ¿cómo diría? Parece una aberración jurídica también. No se entiende que un clérigo viva del salario del Estado. No se entiende para nada. Por favor, suplico que lo pensemos. Entonces dice, debe cambiar. Dice, sí, yo estoy convencido, y somos muchos los obispos que decimos, tenemos que cambiar este sistema. No podemos seguirlo manteniendo así. Porque entre otras cosas, cada vez que hay una situación así, conflictiva, alguien se acuerda del sueldo de los obispos y se arma este lío, ¿no? Como el que humorísticamente les comenté recién. Bueno, este sistema debe cambiar. Y después dice, tenemos que cambiar este sistema. ¿Quiénes? Porque él se incluye entre lo que tenemos, dice. Tenemos, los obispos serían, y también quién, los políticos tal vez. Me parece que primero, que todos debemos saber que quien tiene a cargo el Estado, quien se ocupa de las cuestiones estatales y temporales, es el Estado, y tiene soberanía sobre la población, y tiene todo el derecho de promulgar leyes o de derogarlas. Entonces, el Estado Nacional, según lo que me pareció notar, en más de una ocasión, tanto acá como en España, como en otros países, a veces tratan de negociar. Miren, vamos a tener que negociar esto porque este impuesto hay que pagarlo, por ejemplo. Bueno, pero el Estado tiene que tener toda la firmeza, toda la decisión, ¿no? Para saber explicar, con mucho respeto por las autoridades religiosas, que tiene que dejar de pagar o de dar tal subsidio o de tener tal excepción, de otorgar tal excepción de impuestos, porque es una injusticia y simplemente lo va a derogar. Entonces, en este salario se le dieron 5 años a los obispos para que se tomen el trabajo, no que se tomen el trabajo, para que puedan, digamos, para que no sea, digamos, tan rápido el cambio, ¿no? Aunque ellos mismos decían que era un 5 o un 6% del total del presupuesto, no había ningún problema, me parece a mí, modestamente. No quiero ser, como te digo, alguien que no comprende. No, quiero comprender de todo corazón lo que sucede en la Iglesia Católica, pero a veces han habido ocasiones en las cuales se ha dado muy larga, se ha dado a largas lo que a veces prometían, digamos, no prometían, sino que había un acuerdo, por ejemplo en España, de que hace varios años, no sé si fue por el año 2006, me puedo equivocar, varios años, ¿no? Y que se iba a autofinanciar y no pasó absolutamente nada, ¿no? Durante mucho tiempo. Pero bueno,
después de lo que dijo acá, ¿no? De que alguien se acuerda del sueldo de los obispos, bueno, todo eso. Dice, y yo creo que los ciudadanos tienen razón en decir por qué el Estado mantiene la iglesia. O sea, primero algo a favor de los subsidios, después acepta que tienen razón los que se quejan, después otra vez, después otra vez. Entonces, ojalá que lo comprendan definitivamente, porque hasta que no se concrete, la derogación total de todos esos privilegios, no podemos estar seguros. Por lo que yo he deduje de leer cómo fue la historia de los subsidios en más de un país, ¿no? Entonces, bueno, después dice todo eso que te digo, que tiene razón, dice él, es una pregunta bastante legítima. Es verdad que a veces se hace con un tono crítico agrio, pero bueno, es una pregunta que es legítima, lo repite. Y los católicos tenemos que hacernos esa pregunta y trabajar más esa inquietud. Los católicos, sí, los católicos, cada uno con su responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, somos nosotros los que de hecho ya sostenemos la Iglesia Católica, pero vuelvo a decir lo mismo, somos nosotros los que ya de hecho sostenemos la Iglesia Católica. Bueno, ya lo dijo Monseñor, no hay problema, está todo bien, pero no sé por qué dice ahora nuevamente nosotros, los obispos y todos los católicos. Pero bueno, lo importante es que el obispo está dándose cuenta, parece. Pero después dice lo siguiente, es justo, no es ilegal ni inmoral que el Estado nos dé un aporte, pero el sistema debe cambiar. O sea, los obispos no sé si quieren reconocer que han cometido un error. A ver, si es que cometido un error al recibir el Estado, yo tengo mi opinión, ¿sí? Pero no la digo quizás, como a veces todavía no la digo. Si es un error que han cometido un error, si es un error que han recibido por error, llamarlo así si querés, ese salario desde el año 1978 aproximadamente, bueno, entonces no será cuestión de que reconozcan el error y que digan, sí, nos arrepentimos. Pero bueno, por lo pronto lo que deseamos los católicos, muchos católicos y no católicos, es que esto se termine, ¿no? De una vez, que deroguen la ley, porque me parece que la ley no está derogada. Parece que si vos buscas en Infolec las leyes de salario, ¿no? Para los obispos, no está derogada. Todavía parece que no está derogada. Si yo me entero, te lo comento enseguida. Te digo lo que me parece, poder. Además dice Monseñor, tenemos que seguir discutiendo el sistema actual en Argentina. Y a mí me parece que es el clima apropiado. Bueno, es el clima apropiado, sí, siempre es clima apropiado, porque hace mucho que tenía que haber derogado eso me parece a mí, modestamente, y que tenemos que seguir discutiendo. Me parece que el tema de los salarios no hay que discutirlo. Otras cosas sí, debatir otros temas. Pero primero el salario que se termine totalmente. Y que, digamos, porque acá no sabía todavía, tengamos en cuenta que es 2017, y acá todavía no habían dicho los obispos que iban a renunciar. ¿Estamos? Todavía no habían dicho. Estaban en esa reflexión, ¿no? De a ver cómo hacemos, dicen. Cuando en realidad el Estado que tiene auténtica soberanía sobre la nación, tendría que haber dicho, tal día, dentro de 5 años, si eran 5 años, si eran 4, 3, lo que sea, 2, si dentro de 5, el día tal, dentro de 5 años, entonces tendría que prometer y decir, bueno, el día 31 de diciembre, como fue algo así, ¿no? Bueno, se termina, ¿no? Pero no porque los obispos le dicen, sí, hemos decidido renunciar, porque no se trata de que renuncie, se trata de que sepan que es un error, que hay que corregir, nada más. Con todo el respeto del mundo, ¿sí? Con todo el respeto que merecen, ¿sí? Entonces no hay cuestión tanto de discusión.
porque estas discusiones son peligrosas, muchas no son buenas. Y dice, no, y hay que adecuarlo, dice, este sistema a los estándares actuales de la sociedad moderna. Y no debería incluir solo a la Iglesia Católica, sino también a los otros cultos que existen en Argentina. ¿Entiendes? También a los otros cultos hay que... Es decir, si cambia el sistema actual, bueno, tiene que haber otra manera de ayudar a las iglesias. Y a la católica y a las demás también. Entonces, dice, me parece que estas aclaraciones pueden ser útiles. Bueno, sí, todo lo que sea aclarar puede ser útil. A mí no me aclaró mucho. Me parece que ya lo entiendo, quedé más confundido todavía en algunos aspectos. Pero bueno, dice, esas pueden ser útiles. Agradezco el interés que han puesto ustedes en tener esta palabra de la iglesia, dice. Y manda saludos a todos. A ver. Termina diciendo, agradezco el interés que han puesto ustedes en tener esta palabra de la iglesia, la gente de Radio María, que le consultó. Esta palabra de la iglesia. Bueno, tal vez no es tan así, ¿no? La palabra de la iglesia, porque la iglesia no debería equivocarse en nada. Nada. Pero bueno, el asunto es que esto continúa, ¿no es cierto? Esta historia continuó, es año 2017, por suerte ya renunciaron, está perfecto, ya no hay sueldo salario para los obispos, bien. Lo que ocurre es que en el camino, entre que dijeron que iban a renunciar y que renunciaron, parece que buscaron otras formas de financiación. O sea, a ver, yo te dije al principio que la riqueza de la Iglesia Católica, no te lo expresé, digamos, prosódicamente, pero te lo dije de alguna manera tácita, ¿no? ¿Cómo te diría? Cuando yo te dije que una parroquia, cuando más fieles tiene, más trabaja y mejor trabaja, va a tener más limonas. No me gustaría decir más dinero, va a tener más limonas y más medios materiales para pagar todo lo que tiene que pagar cada parroquia, ¿sí? Si tiene 200 fieles, una parroquia si hay 300, o si tiene 400, puede tener, ¿sí? O sea, no tiene límite el bien que puede hacer una parroquia y la gente que pueda traer. Porque de hecho, ¿no? Las parroquias crecen así, cuando hay que tiene mucha gente, entonces fundan otra parroquia. Se crea otra parroquia cerca, buscan un lugar cerca, ¿no? Para ir llenando de parroquias la localidad, la provincia, el país, y así se fue extendiendo la Iglesia Católica. Creciendo las parroquias, habiendo cada vez más fieles, ahora hay cada vez menos. Entonces, la solución está en entender, no tanto que la iglesia tiene que trabajar más, porque lo sabemos, ¿no es cierto? Es fácil de saberlo, que la iglesia tiene que tener más fieles, pero el asunto es el cómo va a lograr la parroquia mejorar. Y yo te di unas pistas, ¿no? Modestamente dije algo, por ejemplo, que, bueno, las parroquias que estén más abiertas todo el día, y que haya parroquias que estén abiertas las 24 horas, como dijo el Papa, me parece que estaría buenísimo, muy bueno. Y que, ya te digo, que la parroquia tenga su organización, todo lo que mencioné antes, y si pudiera tener la acción católica, que por motivos que no logro entender, se resisten sistemáticamente a poner en práctica la organización de la acción católica como creo que debe ser, ¿entiendes? La acción católica es una mina de oro dentro de otra mina de oro que es la parroquia. Pero permití una cosita. Ahora que me acuerdo, tengo que aclararte el tema de que cuando yo te dije que la Iglesia Católica es algo así como un Estado en medio de otro Estado, cuando me refería a Estados Unidos, que son 70 millones de católicos aproximadamente, y el país tiene más de 300 millones de habitantes, entonces bueno, pero es la quinta comunidad católica del mundo, Estados Unidos, con sus 70 millones de católicos aproximadamente. Entonces, digamos, no está bien que yo le diga, es un Estado dentro del otro Estado. Yo quería cambiártelo y decirte esto.
que es una especie de cooperativa o de mutual dentro de otra gran mutual que es la nación de los Estados Unidos, o la nación argentina, o la nación italiana, España, Alemania, tantos países ricos en historia católica. Y otros que la pueden tener esa rica historia. Entonces, bueno, como te decía, que la historia no terminó con el hecho de que renunciaron, porque ellos, los obispos, siguieron, por ejemplo, primero presentaron, fueron pensando en posibilidades, ¿no? Una posibilidad es que la venían pensando, como decía también Monseñor Buenanueva, de la cual estaba muy de acuerdo Monseñor Buenanueva, que ellos decían que una posibilidad es que el Estado le descuente una partecita de los impuestos de los católicos que voluntariamente lo deciden, ¿no? Y que, bueno, que se forme una especie de impuesto eclesiástico como es en España, Italia y unos 13 países europeos aproximadamente, ¿no? Y sabemos que está causando estragos el impuesto eclesiástico en Europa. Está haciendo muchísimo daño. Quizás no nos damos cuenta, pero con solo mirar los números, de las vocaciones que hay en España e Italia es espeluznante. La cantidad de parroquias, la iglesia está como achicándose. Nunca se vio, creo, en la historia un achicamiento de la iglesia tan grande como el que se está dando. Entonces, bueno, por eso, no existe otra manera, tengo entendido, alguien que me la explique, yo lo acepto de todo corazón. No existe otra manera que financiar iglesias por medio de las parroquias, a partir de la parroquia. Una parroquia llena de vida, que recibe buenas limonas. Con esas limonas ayudan al obispado, todas las parroquias colaboran con el obispado, mantienen el obispado. El obispado, con las ayudas que recibe, envía dinero al Vaticano y mantiene el Vaticano el obispado. Por supuesto que hay también otras organizaciones caritativas que recaban dinero para el Vaticano o para el mismo obispado. También podría haber, como por ejemplo, una vez leí del obispado de Filadelfia, que recibe donaciones, en fin. Bueno, por decir uno, te estoy hablando de lo poquito que conozco. Pero bueno, entonces, fíjate que está todo así, es las parroquias, los obispados y el Vaticano. No puede entonces saber que el Estado plata por aquí, plata por allá, no. La parroquia necesita trabajar y sudar también. Por más que sean una parroquia que tenga 200 y pase a tener 2000 fieles, igual hay que trabajar, hay que sudar, siempre hay que sudar, ¿viste? Siempre hay que trabajar. Y bueno, y el resultado va a ser mucha alegría va a ser el resultado. Alegría conjunta, ¿no es cierto? Alegría conjunta. Trabajar en equipo, y trabajar de manera más colegiada en la parroquia, no de manera, como podría ser, como debería haber, no con un cierto autoritarismo, ¿no? O con un cierto unicato, como decíamos en Argentina, que se hacía todo lo que decía el presidente, ¿no? Exactamente. Pero bueno, mira, esto es para debatirlo, te lo propongo para debatirlo. Y entonces, había dos cuestiones que trataron los obispos para resolver el problema, ¿no? Para ellos es un problema aparentemente, porque si la Iglesia Católica de Argentina está organizada, como te digo, parroquias, obispados y el Vaticano, bueno, entonces, es decir, por una parte hay que reformar la parroquia, hay que empezar a darle más vida a la parroquia. Y ahí está un poco lo fundamental, porque si no es así, entonces porque los obispos, si buscan otra forma de solucionar el tema, quizás no contribuye suficientemente bien para que la Iglesia Católica se renueve y resurja con fuerza.
en el mundo, con esplendor. Entonces, una opción que pensaron los obispos es, bueno, es que le pedimos al Estado que saque un decreto por el cual autoriza a las escuelas católicas a que los papás que voluntariamente quieren, aceptan, bueno, una parte, van a dar un plus en la cuota de la escuela para el sostenimiento del culto. O sea, y los obispos también, ¿no es cierto? Pero no parece ser la forma más correcta. Y de hecho consiguieron que Mauricio Macri, el presidente de ese entonces, bueno, produjo un decreto, ¿no?, que dice, a ver, dice acá, 14 de diciembre de 2018, con el fin de lograr alternativas que reemplacen el sistema vigente de sostenimiento del culto católico derivado del artículo 2 de nuestra Constitución, otra vez el nefasto artículo 2 de la Constitución argentina. Y de las leyes dictadas en consecuencia, durante este año se desarrolló un fructífero trabajo entre equipos técnicos designados al efecto por parte de las autoridades de la Iglesia Católica y del Gobierno Nacional. Mediante un comunicado emitido el 9 de noviembre de este año, 2018, la Conferencia Episcopal Argentina manifestó públicamente su compromiso de reemplazar gradualmente los aportes, bueno, ya lo sabemos. En consecuencia, se han ideado mecanismos y herramientas que podrán ser utilizados por todas las iglesias, dice, confesiones y comunidades religiosas que deseen valerse de los mismos. Es el decreto 499/18, ya claro. En primer lugar, mediante una resolución conjunta firmada en el día de la fecha por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, se dispuso que los establecimientos de gestión privada de propiedad, acá tenés, establecimientos de gestión privada de propiedad o bajo dirección de la Iglesia Católica, o de una entidad religiosa inscrita, bueno, o de otra entidad religiosa, puedan percibir una contribución en concepto de sostenimiento de culto, a cargo de los padres responsables de los alumnos que asistan a los mismos. La implementación de esta herramienta será voluntaria y el establecimiento educativo actuará como agente recaudador. Es decir, percibirá esta contribución por cuenta y orden de la institución religiosa que decida hacerla efectiva. En segundo término, se ha trabajado con la Administración Federal de Ingresos Públicos con el objetivo de facilitar y hacer más visible la información sobre los incentivos fiscales relativos a las donaciones de las instituciones religiosas. O sea que además tienen incentivos fiscales, ¿te das cuenta? Hay un montón La escuela católica no es solamente el subsidio por el cual se le paga a todos los profesores el salario, sino que también no se le cobran impuestos, también se le hacen... hay más incentivos fiscales, increíble. Finalmente, se evalúan herramientas que le permitan a las diferentes instituciones religiosas la promoción de donaciones, aprovechando los beneficios que ofrece hoy en día la tecnología, para lo cual se realizan encuentros con entidades, tanto del sector estatal como privado, con vistas a plasmar su implementación. El trabajo conjunto, fecundo y provechoso para todos, implica un cambio histórico, a la par que fortalece la igualdad religiosa. No entiendo nada, yo no entiendo nada, disculpame, no entiendo nada. Igualdad religiosa. Y el principio de laicidad, partiendo de la valoración positiva que hace el Estado argentino del factor religioso y la labor de las confesiones en la construcción del bien común. Bueno, por suerte, escuchadme, acá se trata de que el dinero, acá es el que ponen los padres, los papás de los alumnos de las escuelas. Por más que yo esté en desacuerdo con
absolutamente con los subsidios, ¿no?, que tienen los papás, pero no debería, me cuesta estar de acuerdo cuando se le pide para contribuir, a ver acá, para contribuir, dice, para reemplazar el actual sistema de sostenimiento del culto, dentro de lo cual están incluidos los obispos, entonces que tengan que poner que sean los papás de los alumnos los que paguen un plata para sostener el culto. El culto debe ser mantenido, pero absolutamente de manera equitativa por todo el mundo. Acá como que se está pidiendo al papá que ponga dinero para además del que pone en la alcancía de la parroquia, que es el lugar natural donde debe recibirse todo, centralizarse todo, ¿no es cierto? Además, no debieron pedir un decreto, no hace falta ningún decreto. El obispo puede decirle a los papas, miren, si quiere aportar, tendría que decirle, permitidme que me puedo equivocar también, pero debería decirle a los papás, miren, hay que sostener el culto, entonces pongan un poquito de dinero más cada uno si puede, de la cuota, entonces nosotros lo remitimos a la curia. De hecho es eso lo que piden. Lo que pasa es que quieren hacerlo por una ley, por un decreto, no sé, y no sé qué éxito tuvieron, pero me parece muy rebuscado, muy rebuscado. Siempre pienso que lo fundamental es rejuvenecer la parroquia, fortalecer el espíritu apostólico del laicado y de los clérigos. A mí me parece que el gobierno argentino, discúlpame, lo digo no estando seguro quizás, pero me parece estar seguro de que el gobierno no debe aceptar emitir ese decreto, ¿no? Ponerse a hablar con la Iglesia Católica de cómo se van a financiar. No, es una tarea de la Iglesia Católica y de los católicos. Así de sencillo. Así que bien. Bueno, para finalizar, por favor, además de incitarte modestamente a que reces por los obispos, lo mejor que pueden hacer los católicos es rezar por los obispos, por los sacerdotes, por los laicos, porque en la iglesia todos nos necesitamos a todos. No podemos ponernos en contra de los obispos, de los curas, de nadie, absolutamente de nadie, del Papa, de los laicos, porque la idea es buscar siempre el entendimiento, ¿no? Rezar, y cada uno el que opina, además de opinar, si pudieran hacer algo concreto por la parroquia, ¿no? Si son católicos, bueno, digamos, que hagan lo que pueden, ¿no? Además de opinar, que está muy bien. Muy bien. La Iglesia confirmó, otra nota que tengo acá, de Infobae, que el Estado dejó de pagar los sueldos de los obispos. Bueno, comunicó la conferencia episcopal que concluyó el proceso que había iniciado hace 5 años y entonces la Iglesia Católica ya no recibirá un aporte económico del Estado. Y el presidente, Oscar Ojea, dijo, la Conferencia Episcopal Argentina comunica que tal día de diciembre la asamblea plenaria terminó el proceso de renuncia. El artículo 2 de la Constitución, y acá ya creo que es el periodista el que habla, el artículo de la Constitución establecía que el gobierno federal debe sostener el culto católico. Otra vez. Fíjate que ahora, con ocasión de estos salarios, se ha mencionado mucho
el subsidio al culto católico, basado en el artículo 2, pero nunca se mencionaba, es muy poco mencionado el artículo 2 de la Constitución en toda la historia, si fijas, y mucho menos utilizado como motivo para recibir un subsidio o un favor. Así que, mira, nuevamente te pido, terminemos con el artículo 2 de la Constitución. De manera tácita, si quieres, mientras tanto. Entonces, estableció también la ley que los arzobispos, cuentan la historia, dice, cuando bueno, dice, alguien dijo, creo que fue Monseñor Ojeda, esta renuncia es un gesto que hemos anunciado al pueblo de Dios y la sociedad en general ante los cuales hemos empeñado la credibilidad de nuestra palabra. Perfecto. Perfecto. Debería ser algo más que un gesto, debería ser algo más anterior, pero bueno. Pero bueno. Permíteme, no quiero insistir, no quiero ponerme cargoso. Está bien, que sea, el gesto está bien, y mejor no digo nada. Además, no, porque acá dice, el obispo dice, decidimos aceptar el reemplazo gradual de los aportes del Estado y demás por alternativas basadas en la solidaridad de las comunidades y de los fieles, asumiendo el espíritu de las primeras comunidades cristianas que ponían lo suyo en común. Bueno, perfecto, no hace falta que lo digan, me parece bien, pero bueno, concreción, ¿no? Concretar las cosas, ¿sí? Está perfecto. Además, el año pasado, la Secretaría de Culto dispuso con carácter transitorio una asignación de 98.000 pesos. Y acá tenés una novedad, que quizás la conocías, pero vamos a verla nuevamente. El año pasado la Secretaría de Culto dispuso con carácter transitorio una asignación de 98.000 pesos para un puñado de obispos y para un puñado de arzobispos y obispos, ancianos y con invalidez, que se tramitará, según aclara la propia conferencia episcopal, de manera particular, siguiendo una serie de requisitos. Bueno, podrías preguntarte, ¿no? ¿En qué quedamos? ¿Renunciaron o no renunciaron? Porque acá parece que tenemos otra novedad, que en lugar de los miles de pesos que recibían, van a recibir 98.000 pesos algunos arzobispos y obispos. El motivo me parece loable, me parece muy, digamos, enternecedor, ¿no? Porque hay obispos que digamos, que pueden estar enfermitos, no tener problemas serios de salud, fantástico, pero no se trata de que haya que darle, digo, un dinero de 98.000 pesos, que para el obispado no es ni siquiera una moneda, no es nada. Bueno, es una monedita, para un obispado es una monedita. ¿Por qué esa monedita se la pide al Estado? Suplico, de rodillas, por favor, si tengo que arrodillarme, que no pidan más dinero al Estado. Bueno, te repito que voy a seguir rezando por los obispos. Creo que puede parecer antipático lo que dije, y no quiero parecer antipático. Lamentablemente es un tema muy ríspido, como dijo Monseñor Munanuevas cuando se refirió a unos temas, ¿no? No es ríspido, no es nada ríspido si uno lo dice con respeto, ¿no? Yo sí quiero hacerlo con todo el respeto del mundo, ¿viste? Quiero ocuparme de hablar de estas cosas con mucha serenidad, con mucha confianza, con mucha fe, porque tengo fe de verdad. Y veo que la Iglesia está cambiando en algunos aspectos y va a cambiar mucho más. Pero muchísimo más. En Argentina y en muchísimos países del mundo. La Iglesia va a estar esplendorosa como nunca. Y se viene un mundo nuevo. Vamos a tener un mundo nuevo lleno de
santidad, lleno de respeto, fraternidad. Amén. Gracias. Nuevamente gracias y que Dios te bendiga.